Muy buenos días para todos y para todas. Es para mí un inmenso honor y un inmenso gusto poder estar aquí en este foro Creamos Valor, convocado por Asocajas. Agradezco a Asocajas, a Adriana Guillén, a todos sus directivos de invitación que nos hacen para este conversatorio sobre el valor de la protección. Y cuando digo que es un honor y un gusto, es porque nuestros tres panelistas le han dedicado sus vidas a la construcción de una cultura y de una vida sindical para Colombia, a luchar por sus convicciones desde la vida sindical y, por supuesto, aportando su esfuerzo, su trabajo, en ocasiones incluso arriesgando a la vida misma. A mí me da mucho gusto saludarlos y en esta primera ronda vamos a cumplir con un propósito que nos fijamos con Asocajas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los seres humanos? ¿Quiénes son las personas que están al frente de las centrales de trabajadores? Me da mucho gusto saludar a Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Muy buenos días. Buenos días, Juan. Un abrazo muy grande para usted, para Julio Roberto, para Miguel Morantes. Es un placer estar con ustedes en este día. Saludamos también a Luis Miguel Morantes Alfonso. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC. Muy buenos días. Muy buenos días, don Juan. Encantado de saludarlos. Un placer tener tan selecto auditorio y tan excelentes compañeros de panel. Un saludo a todas y a todos. Y nuestro tercer panelista es Julio Roberto Gómez Esguerra. Julio Roberto es el presidente de la Confederación General del Trabajo de la CGT. Julio Roberto. Muchas gracias, doctor Juan Lozano. Y bueno, un saludo muy especial para el compañero Miguel, para el compañero Diógenes, para Claudia, que ha estado en la coordinación de este trabajo. Y bueno, listos aquí para un diálogo tranquilo con nuestros colegas y con el país. Arranquemos con Diógenes Orjuela. ¿Cómo llegó Diógenes Orjuela a la vida sindical? ¿Cómo se inició en este camino? Bueno, ya en el bachillerato era un muchacho rebelde y ingresé al magisterio. A los pocos meses ya había una huelga de maestros, a los pocos días ya era yo directivo de la subdirectiva del Sindicato de Maestros del Meta en el municipio de Acacías, y a los 2 años siguientes ya era yo miembro de la junta directiva central de la Asociación de Educadores del Meta. Ahí, y luego hace 10 años llegué a la Dirección Nacional de la CUT. O sea que no hay error cuando uno dice Diógenes Orjuela le ha dedicado su vida a la lucha sindical, desde el colegio en su tierra como acacireño. Absolutamente dedicada a toda, más de dirigente sindical. También fui concejal en la ciudad de Villavicencio en algún momento, y bueno, pero es la vida sindical y estas luchas a las que he estado dedicado toda la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el camino sindical, Diógenes? Uno a veces como uno se pregunta, y hay como momentos en la vida que uno siente algo de que como que las cosas no están bien. Entonces uno empieza a encontrar muchos artículos, empieza a encontrar artículos escritos, amigos que entonces con los que uno se va identificando, entonces uno ya se va integrando a los luchadores, a las fuerzas políticas que también se meten en estas luchas. Y bueno, en eso terminé metido en el sindicato y ahí quedé, y ahí he estado. Luis Miguel Morantes, la misma pregunta. ¿Cómo se inició en la vida sindical? Bueno, pues yo le cuento que yo no tenía ninguna intención ni idea de estar en el movimiento sindical, pero ya estando en las labores encuentra uno algunos asuntos que le producen incomodidad, inconformidad, y trata uno de buscarle solución, no la consigue, y entonces empieza a buscar
herramientas, cómo hacerlo, cómo hacerme escuchar, y encontramos que había que afiliarse al sindicato. Entonces nos afiliamos al sindicato en un sector que nunca se habían afiliado a ningún sindicato. Lo hicimos de manera masiva para evitar de pronto represalias y lo logramos, por lo menos nos logramos afiliar y ahí fue mi afiliación. Pero en la dirección fue muchos años después que ya también al ver que las cosas están poniendo difíciles, había dificultades de estabilidad laboral, de, de problemas de salario, ¿no? Es decir, pasaban años tras año sin que se aumentara el salario y eso pues es ruina para uno, ya no le alcanza para los gastos de la casa. Era necesario buscar de qué manera la entidad nos aumentaba el salario. Hicimos, empezamos a trabajar o por lo menos a impulsar que se hiciera algo con nuestros directivos y de pronto en algún momento nos iniciamos en esto. Yo no entré como dirigente sindical directamente, sino inicialmente estuve como representante de los trabajadores en la comisión de personal. Todavía no había carrera administrativa, pero era como los inicios de la carrera administrativa, que fueron los inicios en Bogotá, Distrito Capital. Entonces yo empecé a trabajar ahí, pero no era directivo sindical. ¿Cómo? ¿En qué ¿Aló? sector? ¿En qué sector? La Secretaría de Tránsito y Transportes de Bogotá. En la Secretaría de Tránsito y Transportes, que claro, no tenía antecedentes de organizaciones sindicales. No, éramos agentes de tránsito, ¿no? Los mismos agentes de tránsito que hoy están calumniando por ahí, diciendo que toda la gente que trabajó allá son corruptos. Eso es un atrevimiento enorme que nosotros estamos protestando, porque ahí hay gente hoy día, profesionales, importantes personas, la mayoría estudiábamos, hacíamos obras, éramos gente de bien. Pero los salarios muy bajos y era necesario organizar el asunto y por ahí empecé a llegar y de pronto estuve ya en la junta directiva, sin pretenderlo, estuve en la junta directiva del sindicato de empleados distritales, sin distritales, se llama aún el sindicato, sin distritales. Sin distritales, por supuesto. Y don filial de Julio la Roberto CTC. Gómez Esguerra. Don Julio Roberto, presidente de la CGT, ¿cómo fueron sus inicios en la vida sindical y su camino a la presidencia de la CGT? Bueno, mis inicios fueron en una empresa multinacional de artes gráficas. Yo desde muy niño aprendí el oficio de las artes gráficas. Entré como mensajero en una tipografía y posteriormente me vinculé a una multinacional. Allí tuvimos la oportunidad de la fundación del sindicato, siendo muy joven y bueno, tuve la oportunidad de ocupar todos los cargos en el sindicato, desde presidente de juventudes en aquel entonces hasta la presidencia de la organización, luego llegar a la federación y posteriormente en el año de 1975 y me incorporé al Comité Ejecutivo Nacional de la CGT, siendo presidente en ese entonces el compañero Víctor Baena López, quien además fue presidente de FECODE y fue presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia. De tal manera que en aquel entonces éramos una central muy pequeña, pero de todas maneras muy aguerrida y con sueños de construir y contribuir al desarrollo del sindicalismo en Colombia. Julio Roberto, le pregunto, y luego esta pregunta también se la transfiero a sus colegas. En toda esta vida sindical, ¿cuál ha sido su mayor alegría y cuál ha sido su mayor frustración? Bueno, mi mayor alegría fue haber logrado coordinar conjuntamente con la dirigencia sindical de este país una actividad para la realización del paro cívico nacional de 1977 que paralizó la producción durante 2 días. Y la mayor frustración de mi vida es ver cómo ha decrecido la tasa de sindicalización en Colombia, fruto de la violencia
y fruto de la ausencia de libertad sindical en nuestro país. Diógenes, la misma pregunta, su mayor alegría y su mayor frustración. Bueno, mayor alegría, diría, yo me traía unas caravanas impresionantes de maestros a las manifestaciones de FECODE en Bogotá. Llegué a traer hasta 50 buses de esos grandes a marchas acá, y cada una de esas llegadas que ya hacíamos a la Plaza de Bolívar, los maestros del Meta éramos recibidos de una manera tal que había piel de gallina, pues, y la alegría era inmensa. Frustración, tantos amigos que han fallecido de COVID, ese diario, esos diarios mensajes que llegan, se murió fulano, o compañero tal tiene COVID, se murió tal compañero, que la subdirectiva, que del sindicato, eso ha sido de lo más duro, y acompañado pues de la frustración del manejo que uno percibe que se ha estado dando a eso en el país. Ha sido ciertamente muy doloroso. Es que ya vamos caminando hacia los 30.000 muertos en nuestro país. Luis Miguel Morante, su mayor alegría, su mayor frustración. Bueno, mi mayor alegría fue cuando logramos por primera vez negociar en el sector público. Los empleados públicos, como dijimos al principio, no teníamos derecho a negociación colectiva. Y todavía no hay negociación, pero no hay convención colectiva de trabajo. Bueno, allí pues se firmaron, fue por primera vez se firma un acta de acuerdo, un acuerdo laboral, no recuerdo el nombre exactamente, pero no se llamaba convención colectiva, pero lo logramos, en el cual logramos aumento salarial. Esto nos ocurrió en 1976 con el alcalde de la época, creo que era Gaitán Maecha, y posteriormente con Hernando Durán Duzán, pese a su dureza, logramos importantes reivindicaciones, y eso nos causó mucha alegría. Y algunas otras ha habido a lo largo de la historia, pero también unas enormes frustraciones en las mismas épocas porque no logramos hacerlo, porque de pronto había negativas y no había forma de defender, no había ninguna herramienta para segunda instancia para hacerlo. Y también ahora cuando han asesinado a nuestros compañeros en alguna época, por ahí en los años 70, la muerte de José Raquel Mercado, la muerte de otros compañeros posteriormente, también selectivamente, que han sido asesinados, y ahora también una enorme lista de nombres de compañeros, amigos, y de lucha y de trabajo muy excelentes que han muerto en los últimos días, en las últimas semanas, y eso nos tiene bastante tristes. Esas es como las frustraciones que en esto hemos tenido. Y claro, son muchas, innumerables, las veces que no hemos podido o negociar o entrar en un acuerdo, o ha fracasado alguna intención que iba por buen camino y de pronto se rompe. Eso también lo tenemos, pero son muchas. Pero aquí en este momento lo doloroso son estas cosas que estoy comentando. Gracias, don Juan. Ciertamente debe merecer en todo tiempo y en todo momento un rechazo absolutamente categórico el ejercicio violento contra los dirigentes sindicales y, por supuesto, contra los líderes sociales en general. Toda forma de violencia y todos esos homicidios pues estremecen el alma de la nación. Quiero retomar algo que mencionaba Julio Roberto en su pregunta sobre las frustraciones, y nos puede poner en el hoy y en el ahora del movimiento sindical. ¿Qué está pasando con el movimiento sindical en Colombia, Julio Roberto, y qué se debe hacer para tonificar? Yo creo que definitivamente es necesario un proceso de reparación colectiva al movimiento sindical. La baja tasa de sindicalización. En mi época de obrero de fábrica, en esa multinacional la tasa de sindicalización estaba por encima del 20%.
Y la discusión con el sector empresarial era que ellos decían que éramos el 14, el 15, nosotros decíamos somos el 22. Y la reparación colectiva del movimiento sindical por los fenómenos de violencia necesariamente tiene que ver con garantías para que los trabajadores nos podamos seguir organizando en sindicatos sin el temor al despido, porque mucha gente, no solamente fruto de la precariedad en la contratación de los trabajadores, sino también por el temor de perder el empleo, muchos trabajadores no se organizan en un sindicato. Entonces es necesario que se den las garantías suficientes para que un hombre, una mujer, un joven pueda decir yo me afilio al sindicato sin el temor a perder el empleo. Yo creo que ese tipo de garantías son fundamentales en perspectiva de futuro. Por una cosa, doctor Juan, y es que una democracia sin sindicatos es una caricatura de democracia. Diógenes, la misma pregunta. Es muy difícil la percepción que el país tiene alrededor de los sindicatos, producto, diríamos, como de una acción permanente de sectores que no han entendido la importancia del sector. Yo diría sectores de los gobiernos y de partidos, sectores empresariales, y siempre hablo de sectores para no involucrar a todo el mundo, de mirar el sindicalismo como algo adverso a una sociedad en vez de ver el sindicalismo como una parte de la expresión de la democracia. De las cosas que más me ha abismado, además de la violencia antisindical, es que en este país hay pools, bufetes, grupos de abogados especializados exclusivamente en acabar los sindicatos en las empresas, especializados, por ejemplo, en acabar, en impedir que haya una negociación en vez de contribuir a que haya la negociación. Y que haya empresas que gastan más en esos abogados que lo que realmente les podría costar el fruto de una negociación. Ese es un problema que el país tiene que resolver, como muchas otras cosas que involucran ese aspecto en el que siempre hemos hablado nosotros de la lucha civilizada. Este país no quiere resolver el problema de que las contradicciones deben resolverse a través del debate civilizado, y que en ese contexto es que todos cabemos, así tengamos posiciones muy diferentes. Eso lo requiere el país a todo nivel y el movimiento sindical, indiscutiblemente. Don Luis Miguel. Sí, la estigmatización, es decir, aquellas frases que lanzan de pronto sueltas, de que es que el sindicato no sirve para nada. ¿Para qué se afiliar a usted un sindicato si no sirve para nada? Y la otra es la que el sindicato fue el que acabó con esa empresa, está acabando con las empresas. Y viene la contradicción, o sirve o no sirve, sirve por lo menos para acabar empresas o no. Bueno, eso es una cuestión que ambas fuera de contexto. Pero la más grave de las sindicaciones que se hace es que el sindicalismo está trabajando de conjunto con la guerrilla, con las fuerzas insurgentes, con los violentos, y que como que eso es lo que queremos, y también que queremos acabar con las empresas. Una estigmatización terriblemente injusta, por supuesto falaz, que es lo más conveniente para el país, para una sociedad, es que esa estigmatización cese, que no haya más estigmatizaciones, porque eso nos ha causado grandes problemas y hasta nos da mucha tristeza que eso ocurra en nuestro país, bueno, y en otros países también ocurre. Eso es de Juan. Luis Miguel, sobre eso mismo, para que profundicemos un poco, estamos en el marco de este foro Creamos Valor, promovido por Asocajas. Las cajas de compensación le han brindado al país un maravilloso escenario de encuentro entre los trabajadores y los empleadores. Y las cajas son un vivo ejemplo de que puede existir un diálogo muy fraterno, productivo, constructivo, con beneficios reales para los trabajadores. ¿Por qué será tan difícil extender ese escenario fraterno que se vive dentro de las cajas al resto de la sociedad?
¿Por qué es tan difícil el diálogo social en Colombia? Bueno, las cajas de compensación, empecemos por ahí, son el invento mejor que se hayan logrado para el beneficio de la población. Colombia es de los pocos países que tiene cajas de compensación y los tiene y con lujo de detalle. Fueron creadas desde 1946, precisamente a instancias de la CTC, que era para esa época la única central obrera, y luego vino, después de algún tiempo de receso, o receso no, de tiempo que se le dio al presidente o al presidente para reglamentarlo, vino la primera caja que según la historia fue Confama en Medellín, y que le mandamos un cordial saludo a Confama por esta cuestión, pero también a todas las cajas de compensación familiar que cumplen un estupendo papel. Las más grandes, las medianas, las pequeñas, todas cumplen un excelente papel. A todos los felicitamos, a todos los saludamos y les agradecemos por ese trabajo. Y es un punto de encuentro, como usted lo dice, entre empleadores y trabajadores. Ahí no hay riña. Ahí lo que toca es unir esfuerzos para que la caja vaya bien, para que sea bien administrada y para apoyar a la administración en lo que haya que hacer. Eso es lo importante. Donde se dan esos valores juntos, se dan, la cuestión va bien. Entonces, de verdad que queda un poquito de extrañeza de que allí el diálogo entre empleadores y trabajadores funciona adecuadamente, bueno, con las excepciones normales que se presentan, pero ya en otros estadios, en otros escenarios, ya el diálogo social es muy complicado, es muy difícil, porque nosotros decimos, no hay voluntad política del gobierno para dialogar, para concertar, o no hay voluntad política del empleador para hacerlo, y de pronto ellos dirán lo mismo, no sabemos, pero igualmente ha sido muy difícil. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo social desde que la OIT lo trajo como un elemento central de la acción sindical. Hemos estado trabajando por el diálogo social y de verdad que a veces nos da tristeza que no podamos llegar a una concertación. A veces estamos a punto de hacerlo y cualquier cosa se presenta, barata lo que ya iba en buen camino. Este es un asunto difícil de hacer, pero no imposible, y además debemos lograrlo. Los países desarrollados, los que están bien, los que van progresando tanto en sus industrias, los que tienen las empresas, los empresarios, como también los trabajadores, la población en general también progresa, viven bien, tienen vida digna, es porque han mantenido diálogo permanente, diálogo social efectivo y real. Roberto, la misma pregunta, subrayando quizás lo que dice Luis Miguel sobre la importancia de las cajas como generadoras de bienestar para los colombianos. Es ciertamente si uno hiciera un listado de inventos colombianos dignos de copiar en el mundo, he aquí uno. ¿Por qué es tan difícil que este modelo que opera maravillosamente en las cajas de diálogo fraterno se extienda a otros terrenos de la sociedad? Juan, quienes venimos desde hace mucho tiempo en el sindicalismo, admirábamos mucho el modelo yugoslavo de empresas autogestionadas y de empresas cogestionadas. El mejor ejemplo de empresas cogestionadas en el país son las cajas de compensación familiar, en donde hay 5 representantes del sector empleador, 5 representantes de los trabajadores. No las coadministramos, sino que las dirigimos, y hay unos directores administrativos que son los que se encargan de toda la gestión. Hoy las cajas de compensación familiar son servicios para 25 millones de personas, es decir, la mitad de la población colombiana, en salud, recreación, educación, mercadeo social, programas de atención a la niñez, programas de atención a los adultos mayores. Es impresionante el papel de las cajas de compensación familiar. Podríamos decir que inclusive las cajas de compensación familiar socializaron la piscina en Colombia. Y ese ejemplo hoy único en el mundo, porque en Chile hubo una aproximación, pero desafortunadamente lo desmontaron y no volvieron a ser
de ninguna manera lo que fueron en su momento las cajas en Chile. De tal manera que por donde quiera que uno mire, el papel de las cajas de compensación familiar es valor agregado. Generan empleo hoy para no menos de 100.000 trabajadores. Ahora, durante la pandemia, en las cajas de compensación familiar, los consejos de administración nos hemos encargado de que ningún trabajador sea despedido por cuenta de la pandemia. Hemos recurrido a los ahorros, a las reservas que tenemos para que se mantengan las nóminas, inclusive en hoteles, en centros recreacionales y en todo aquello que la pandemia trajo consigo. De tal manera que un homenaje al papel que cumplen hoy 43 cajas de compensación en todo el territorio colombiano. Que hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, pero en definitiva, los gobiernos deben de tener en cuenta que las cajas de compensación familiar, si no existieran, habría que crearlas en el día de hoy. Gracias a Dios existen y gracias a Dios hoy mantienen un cúmulo de servicios enormes para los trabajadores y sus agremiaciones Asocajas, Fedecajas están pendientes precisamente de todo lo que tiene que ver con la promoción de políticas que permitan que estas instituciones estén cada vez más libres de la politiquería y de influencias que definitivamente no le servirían para nada a las cajas de compensación familiar. Diógenes, la misma pregunta. Sí, la experiencia, indiscutiblemente, Miguel y Julio me llevan muchos años, no de edad, sino muchos años en la experiencia de las cajas, que realmente es absurdo. Que realmente es un experimento muy importante de servicio a las familias de los trabajadores y a la sociedad en general. Pero hay riesgos que nos ha tocado siempre estar ahí pendientes. Los continuos ataques, por ejemplo, de eliminar de la parte de los parafiscales el aporte para las cajas de compensación. Cada rato tenemos que hacer muchísimos ejercicios para defender la existencia de este ejercicio tan importante. También atenta contra las cajas la voracidad con que algunas, en muchos casos, sectores políticos se adueñan de las cajas. No es raro que uno encuentre a veces que digan, no, la caja de tal departamento esa la maneja X grupo, X de grupo, de tal diputado, de tal concejal, de tal senador. Eso no es bueno porque a veces muestran es como una voracidad sobre unos recursos que van indiscutiblemente ligados para la población. Pero ratifico, es un ejercicio que es supremamente importante, valioso y que tenemos que cuidarlo todos. Diógenes, le propongo que cambiemos de tercio y hablemos del derecho a la protesta, de lo que implica, de los alcances que debería tener, de los propósitos que debería tener. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cómo lo entiende usted? Nosotros entendemos la protesta como un legítimo derecho de los ciudadanos, como ese derecho de la población en general ante las circunstancias adversas para sus propios intereses, que pueden ser desde muy general hasta muy particular, como cuando un barrio está sin agua 8 días y pues decide hacer alguna cosa. Lo otro es el carácter pacífico que debe rodear las propuestas, y en ese carácter pacífico es fundamental la conducta, la actitud, el comportamiento de lo que en este país se llaman las fuerzas del orden, ¿cierto? De su actitud depende muchísimo que al final en el arranque, en el transcurso y en el ejercicio y al final, pues no se generen actos de violencia. Para mí es enormemente satisfactorio, sé que para Julio Miguel también, es que en general en las convocatorias que nosotros hacemos como centrales obreras, o en este caso que hacemos como Comité Inclusive Nacional del Paro, el Comando Nacional Unitario de las Centrales, su inicio, su desarrollo y su final, siempre hemos casi garantizado casi siempre que son pacíficas. El alma de la expresión
es que el Estado lo debe de ver como un derecho y como una acción que es pacífica, como en general las convocamos. Por eso nosotros tranquilamente, frente a las acciones indebidas que se pueden presentar de las fuerzas públicas o fuerzas indebidas de otros actores que no son precisamente los que convocamos, siempre hemos rechazado todos esos hechos. Para nosotros es frustrante, hablando un poco cuando me frustrante de las frustraciones, para nosotros es frustrante que estemos con 50.000 personas en la Plaza de Bolívar después de 3 horas de caminar y al final la tengan que desocupar con gases porque un grupo pequeño resulta ejerciendo acciones violentas. ¿Iniciadas desde dónde? Esa es una cosa que el país tiene que resolver. Roberto. Sí, doctor Juan, si hay algo hermoso en la vida es la movilización social, porque es la forma en que el pueblo hace catarsis sobre la problemática que tiene. Entonces, nos manifestamos, vamos en grupos gigantescos, con globos, con pancartas, con consignas alusivas a los problemas de la clase trabajadora. Y la verdad es que ese derecho a la protesta no puede de ninguna manera disminuirse ni reglamentarse en forma tal como pretendieron en alguna oportunidad en España, que querían montarles un manifestódromo. Los manifestódromos son las calles para salir uno a decir qué es lo que uno siente, qué es lo que piensa de las situaciones que están pasando en el país. Entonces, ese derecho a la protesta hay que protegerlo como corresponde. Y lo quiero decir con una enorme franqueza. Los enemigos nuestros no son la policía. La policía, los miembros de la fuerza pública son fundamentalmente hijos de trabajadores, hijos de campesinos o que se han incorporado al cuerpo de policía, entre otras cosas, porque no había muchas oportunidades en materia de empleo. Por ello, pretender una confrontación entre manifestantes y la policía no tiene sentido ni presentación. Y aprovechar esta coyuntura para decirle a los medios de comunicación que por 50, 100.000 personas, 70.000 personas, que muestren la parte majestuosa de esa movilización, esa parte festiva de la movilización y no los hechos que ocurren al final de la marcha en donde grupos de encapuchados que no conocemos su procedencia, entonces se dedican a agredir a la policía, a enfrentarse con el ESMAD y terminamos de la peor manera, como decía Diógenes, las movilizaciones. Por ello, en todas las movilizaciones que vienen de aquí para adelante, la consigna es violencia cero. Ningún atentado contra lo público, ningún atentado contra lo privado, ninguna agresión hacia la policía y que la policía tampoco agreda a los manifestantes. Yo creo que podemos convivir en paz, podemos convivir en unas condiciones en donde se dé toda la garantía para ese derecho a la protesta. Luis Miguel. Bien, el derecho a la protesta es uno de los derechos más importantes. Todos los derechos humanos son importantes, todos. Pero el que de pronto fue más difícil conseguir, fue más difícil adaptar, es el derecho a la protesta. Pero también es de los más importantes que tiene la humanidad. Por supuesto, nuestra Constitución lo contempla y eso está muy bien. Es un derecho que es necesario también preservar. El ciudadano protesta porque considera que algo no está bien dentro de la sociedad, dentro del gobierno. Y aquí valdría la pena hacer una reflexión. Uno debe protestar cuando de verdad hay mérito para hacerlo. De pronto no por razones políticas, no porque este alcalde o aquel gobernador o aquel presidente no me cae bien, entonces le voy a protestar. No, es si él manejó mal las cosas, es cuando hay que protestar, así sea nuestro amigo. Y así en todos los sectores de la sociedad. Entonces, aquí la protesta debe ser, es muy importante, pero claro que sí. Nosotros reafirmamos que tiene que ser pacífica. La protesta violenta no cabe en ninguna sociedad, en ninguna parte. No es bueno, no le sirve al país, no nos ayuda y tampoco si llegase a
a quedarse un caos general de violencia por una protesta, no le va a servir para nada a la sociedad, al país, y no habremos logrado un triunfo, sino una derrota y de pronto un remordimiento por no haberle hecho las cosas bien. La protesta es importante y la protesta masiva y pacífica es la más efectiva de todas, nos lo han demostrado nuestros compañeros en otros países, en Europa y aquí en América también, con la protesta que obviamente no deja de tener tiene los problemas que ya aquí se informaron. Resulta un grupo haciéndonos alguna jugada y eso nos desvirtúa, nos descalifica y nos sirve para que nos descalifiquen después. Pero dejamos claro, el movimiento sindical siempre que hace alguna convocatoria la hace de manera pacífica y la protesta es un derecho muy importante, muy valioso. Los episodios que ha vivido nuestro país en las últimas semanas, creo que harían casi un consenso nacional en la necesidad de defender y garantizar el derecho a la protesta pacífica y simultáneamente en rechazar con la misma contundencia la infiltración violenta en la protesta pacífica, venga de donde venga. Estimular la protesta pacífica como un derecho y entenderla así, pero rechazar con toda contundencia ese ejercicio violento. Este foro se llama El valor de la protección. Les propongo que entremos en ese tema. Julio Roberto, si quiere, empezamos con usted. El valor de la protección. ¿Cuáles deberían ser esos pilares de la protección en Colombia y cómo los comprenden desde su central? El valor fundamental de la protección es el que tiene que ver con la seguridad social. Una seguridad social integral que garantiza el derecho al trabajo, que garantiza el derecho a la educación, que garantiza el derecho a la vivienda, que garantiza el derecho a la recreación, que garantiza el derecho a la salud. Es decir, el carácter universal de la protección y con nombre y apellido de la protección social son fundamentales para que un país se pueda desarrollar, para que un país pueda avanzar, para que un país pueda proyectarse en perspectiva de futuro. Y yo creo que nosotros tenemos con qué. Nosotros somos un país de 1.141.000 kilómetros cuadrados, con acceso al Pacífico, con acceso al Caribe. Pero es necesario que la protección, esa protección social, llegue a todas y a todos los colombianos. No pueden haber 12 millones de campesinos en la miseria, en la marginalidad social. No podemos seguir admitiendo que más del 70% de los trabajadores estén en la economía informal, con contratos basura. Es la hora de reivindicar los derechos de toda la nación, de toda la población, y por eso la protección juega un papel tan importante y de ahí el por qué nosotros apreciamos tanto el trabajo de las cajas de compensación familiar, porque son una expresión de lo que es esa protección social para una gran parte de la población colombiana. Diógenes, los pilares de la protección, las propuestas que ustedes tienen frente a la ampliación de los alcances de la protección. Tal vez tiene el micrófono apagado, Diógenes. El debate de la seguridad social en el mundo y la protección social de casi 200 años desde la revolución industrial sobre quién tenía que responder por quién, si la gente sola, el Estado, los empleadores. Finalmente, desde Bismarck, en ese debate, se llega a una definición de la seguridad social que es fundamental. Es que el Estado debe garantizarle bienestar a su población desde que nace hasta que se muere. Es decir, la protección, rodearlo de protección adecuada y garantías adecuadas en su niñez y su infancia, en su adolescencia para el estudio,
luego ya como adulto para el trabajo y en la vejez para tener una vejez y una muerte digna. Y eso tiene una explicación, es que cada ciudadano de cada país, desde lo que haga, siempre le aportará algo a la sociedad y esa sociedad tiene que corresponderle con un bienestar, con un bienestar. De ahí el nombre de los estados de bienestar en Europa y que indiscutiblemente pues usted lo ve reflejado en ese estado de bienestar para la población en todas las etapas de su vida. Aquí no cabe esa frase de que los unos no son vagos y los otros sí son vagos. Es que todo mundo algo le aporta a la sociedad y la sociedad debe devolvérsela y tiene que devolver a través de una política de protección y de seguridad social como una iniciativa del Estado como tal. Luis Miguel. Bien, sí. La seguridad social es algo que se creó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, fundamentalmente en Europa, Alemania, Inglaterra y demás. Y llegó a Colombia por los años 30. Bueno, con el nacimiento de la CTC, en la lucha de los pioneros que fundaron la CTC, ellos trajeron esa idea a Colombia y la seguridad social formó parte de eso. La misma ley 90 de 1946, la misma que creó, que en su artículo 9 habla de las cajas de compensación o de la compensación familiar, también creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Lo creó para ofrecer seguridad social. ¿Y qué tenía? Seguridad en salud, maternidad, bueno, toda clase de enfermedades, seguridad para la vejez, que es la pensión, la jubilación, y la seguridad en riesgos laborales, que es la atención en caso de accidentes de trabajo y por la enfermedad profesional. Y por supuesto también con la seguridad en salud para esos casos. Ese modelo fue importante, pero con el correr de los tiempos fue necesario que la sociedad en general hablaran sobre que había que proteger a toda la población, porque aquí se está hablando de la seguridad social para los trabajadores, para aquellos que tienen empleadores, ¿ya? Los que no tienen empleadores tenían otra clase de protección, que era lo que decía la prevención social, algo así, tiene un nombre diferente. Hoy día, en el siglo XXI, la OIT acuñó muy claramente el asunto y aprobó una recomendación, la 202, que habla de los pisos de protección social. Es lo mínimo que un Estado puede tener para sus habitantes. Y esos pisos no son poco, son suficientes para que una persona pueda vivir dignamente. Por ejemplo, desde que está siendo gestado el individuo, debe estar protegido por el Estado, en su nacimiento, es decir, la maternidad, en su niñez, en su infancia, en su educación cuando niño, en la juventud, y luego de adulto también debe estar protegido en caso de que no tenga suficientes formas para producir alimentos o vivienda. Y finalmente, al final de su vida, una protección para la vejez, que se asimila a una pensión. En Europa lo tienen, los países de bienestar lo tienen, llegar a los 65 años y la gente de una vez queda con una asignación mensual. Lo tienen los Estados Unidos y otros países. Haya trabajado, no haya trabajado, haya aportado, no haya trabajado, es a cargo del Estado. La protección social siempre se funcionó a cargo del Estado. La seguridad social la trasladaron paulatinamente a que fuera a cargo del Estado, de los empleadores y también con aporte de los trabajadores. Y así funcionó el Seguro Social y así fue trasplantado hacia las nuevas organizaciones con la Ley 100 de 1993, que dicho sea de paso nos causaron enormes daños cuando se privatizó, porque entonces se convirtió, la salud ya no tanto era la seguridad social, sino un negocio. Las pensiones, otro negocio del sector financiero. Y
riesgos laborales en otro negocio también del mismo orden. Entonces ahí se desfiguró la seguridad social, pero igualmente le presta un enorme servicio a los trabajadores. Yo creo que no hay ningún trabajador hoy día que tenga seguridad social, que tenga esos tres pilares, que diga que no quiere más seguridad social y que prefiere ir a la protección social. La protección social, en efecto, le debe servir, pero no es, lo repito, lo mejor que le puede ser para un trabajador. La protección social sirve para la gente que no tiene otros medios. Por eso estamos preocupados con el decreto 1174 que promulgó el gobierno hace poco y que menciona algunas cosas, sacando a la gente, al trabajador de la seguridad social y llevándolo a la protección social con algunos nuevos inventos. Nos parece que eso no es bueno y vale la pena llamar la atención desde acá, con toda la corrección del caso, de que eso sea derogado y sea cambiado, porque no es bueno para la sociedad colombiana. Sería el primer país que hace ese tipo de cosas. Entonces, la protección social, con los pisos de protección social, es importante que se mantenga y que se generalice. Es decir, no es que estemos protestando que no haya, sino que haya y que en efecto lo cumpla con su población más pobre. Y los trabajadores también tengan su seguridad social como debe ser y como ha funcionado, y ha funcionado bien en medio de las dificultades y las críticas que todos por ahí hacemos. Gracias. Gracias. Ha resultado poderosamente interesante escucharlos a ustedes tres, escucharlos con claridad, con franqueza, exponiendo sus ideas. Cada uno de los asistentes virtuales, de quienes están conectados, seguramente estarán tomando nota, estarán pensando y reflexionando para tener sus propias conclusiones. Y yo quisiera proponerles para cerrar, porque estamos ya llegando al tiempo que se ha definido en el programa, acoger una invitación que nos ha hecho Azocajas a todos para tener esta ronda final pensando en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para que el futuro de Colombia sea mejor? ¿Qué tenemos que hacer para que los jóvenes en Colombia puedan participar con esperanza en la construcción de un mejor país? ¿Cómo avanzar en Colombia? Diógenes. Generando riqueza, Juan, generando riqueza, y que esa riqueza que se genere, que es con un vigoroso aparato productivo nacional, una vigorosa agricultura para que no se importen los alimentos, una vigorosa industria para que no se importe lo que nosotros podemos producir, para así generar empleo. Cuando usted le genera empleo al país, la riqueza se distribuye. Pero igualmente quienes generan esa riqueza también le dan más ingresos tributarios al Estado. Una vigorosa transformación de la educación de este país para que nuestros jóvenes, no solo niños, jóvenes y adolescentes, niñas, no solo puedan acceder al sistema educativo, sino que además ese sistema educativo le ayude, contribuya con hombres y mujeres al país, que trabajemos todos por desarrollar, por generarla, mientras se siga pensando que lo que produce el país es para estar concentrado en unas pocas manos. Entonces vamos a seguir viendo este cuadro desastroso de un país que no crece, de un país que sigue siendo inmensamente pobre, unas pocas manos con todo el dinero en la mano. Eso lo tenemos que cambiar. Esto no es socialismo, esto no es nada de eso. Es hacer un país con mucha riqueza para que esa riqueza la disfruten sus 50 millones de habitantes. Muchas gracias, Diógenes. Luis Miguel, el futuro de este país y los jóvenes. Sí, sí, claro. La esperanza está en los jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro país. Se ha trabajado mucho sobre el tema. Hoy día estamos reclamando que la educación para los jóvenes es fundamental. La educación en ciencia y tecnología. Nosotros nos estamos rezagando de la tecnología. Nosotros tenemos que aspirar, si queremos competir con el resto del universo, con los demás países, es que primero que todo tenemos riquezas. Tenemos muchas riquezas. De los países más ricos del mundo,
Colombia, con la población más pobre del mundo, Colombia. Es decir, hay una contradicción enorme y de ahí tenemos que salir. El futuro de Colombia, lo mejor para Colombia es que salgamos de esa desigualdad, que le busquemos salidas a eso se puede. Como dijimos con el diálogo social, es voluntad política. ¿Y voluntad política de quién? De quien lo tiene todo, de quien lo tiene todo. Nosotros daremos el esfuerzo, los trabajadores darán el esfuerzo, la juventud está dispuesta a trabajar y está dispuesta a luchar porque eso sea así. Y lo quiere hacer también de manera pacífica, tranquila, porque también le gusta la paz. Nosotros estamos pensados que la juventud nuestra será la que va a estar en el futuro. Hace muy poco, un grupo nuestro que se llama Juventud CTCista, o sea, la juventud en la CTC, son trabajadores muy jóvenes, al ver el asesinato de los jóvenes, compañeros, estudiantes, lanzaron un SOS internacional, que fue muy importante, muy valioso y fue muy bien respondido. Nos parece que esas iniciativas que ellos toman así es importante, es digno de aplaudir y digno inclusive de publicar. Muy poca publicación le dieron, muy tangencial fue la alusión a tan importante acto de un grupo de jóvenes trabajadores. Aquí la juventud va a ser muy valiosa y obviamente como tenemos riquezas y tenemos la más fuerte riqueza es su gente trabajadora, la gente trabajadora del campo, la gente buena que no se dedica, no trae violencia, no son ellos los violentos, son los violentos los que les llegan a ellos precisamente porque son gente pacífica. Es decir, acabar con la violencia es lo fundamental y no la podemos acabar con más guerra, tenemos que acabar con medio de diálogo, con medio de buscarle salidas a los conflictos y claro, por supuesto tenemos que quitarnos de encima flagelos terribles como el narcotráfico. Espero que no tengamos mucho problema por atacar el punto ese, pero es un problema que nos causa lío, pero ese lío lo crean los consumidores, los que masivamente consumen esas drogas que son producidas por acá y que son traficadas por acá y que nos causan enorme problema dentro de la sociedad. Necesitamos resolver esos problemas. Hay riqueza y hay gente para trabajar que enriquecerá mucho más a este país y el futuro de Colombia, lo puedo augurar, va a ser muy bueno. Gracias. Y para que cerremos esta grata conversación, Julio Roberto. Doctor Juan, permítame un comentario a propósito del segmento anterior. Hizo falta un reconocimiento al papel que jugó en la creación del sistema de compensación familiar, en la creación inclusive del SENA de instituciones como la UTC, instituciones como la ANDI, que jugaron un papel fundamental en su momento para la creación de estas áreas de tantos servicios a millones de trabajadores en Colombia y a millones de personas del común de la población. Y de la única manera como un país sale de la pobreza es generando empleo. Hay que generar trabajo para todo el mundo, que los jóvenes, una vez que salen o de sus estudios técnicos o secundarios o universitarios, tengan un lugar donde emplearse. Ningún país sale de la pobreza con base en los subsidios. Los subsidios son un paliativo de corto plazo, pero fundamentalmente hay que generar empleo, trabajo decente, como lo ha pautado la OIT desde el año de 1999. Y tenemos que darle todas las oportunidades a la juventud, porque en ellos precisamente está ese segmento fundamental de la población colombiana en perspectiva de futuro. De tal manera que nosotros lo que queremos es invitar al conjunto de la sociedad para que protejamos a nuestros jóvenes, compañeras y compañeros que hoy en día requieren de toda nuestra comprensión, que requieren de todo nuestro acompañamiento y defender el derecho al trabajo. Ese es un elemento fundamental si realmente nosotros queremos salir adelante, de tal suerte que desde este foro de Asocajas, desde esta reunión virtual pero tan estratégica
seguramente van a salir muchas luces en torno a la construcción de un nuevo país, en torno a tener una sociedad menos polarizada, tener una sociedad mucho más unificada en perspectiva de futuro. De verdad que ha sido un honor compartir este panel con el doctor Juan Lozano, con nuestro compañero Miguel Morantes, con el compañero Diógenes Orjuela, y le enviamos un abrazo muy grande a todos los participantes de esta actividad tan significativa para la vida de la nación. Muchas gracias, Julio Roberto. Pues solo palabras de gratitud para Diógenes Orjuela, para Luis Miguel Morantes, para Julio Roberto Gómez, por haber aceptado esta invitación y por esta deliciosa conversación. Nos quedan pendientes muchos temas y esperamos que hacia adelante podamos tener segunda y tercera y cuarta parte de este diálogo. Un abrazo para ustedes, nuestra voz de gratitud para Azocajas y nuestro saludo muy respetuoso para toda la audiencia que ha estado virtualmente siguiendo este foro. Que tengan todos una feliz tarde y muchas gracias.